Vamos con el abogado del expresidente Alejandro Toledo, el señor Heriberto Benítez. Heriberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rosana. Gracias por la invitación. Bueno, todavía sorprendidos por esta defensa tuya después de que te escuchábamos decir P9, refiriéndose a que era más que Pinocho, que era mentiroso, ¿no? El Pinocho, alguien lo había superado a Pinocho en mentira, y ese P9 era Alejandro Toledo, pero así y todo, aceptaste el reto de defenderlo. Bueno, yo hice un enfoque por el tema de derechos humanos, porque considero que ninguna persona puede ser enviada a la cárcel sin previamente ser escuchada. Ajá. Y eso es lo que querían hacer con Alejandro Toledo, porque nunca lo citaron, nunca le comunicaron, y el fiscal hace un allanamiento. Eso es en temas de expedientes, ¿no? Probablemente, pero tiempo para venir y ponerse a derecho ha tenido de sobra. Pero nunca lo citaron. Por eso, si no te ofician, si no te notifican, si no te comunican, tú no eres adivino que alguien te está investigando. Lo que podría ser una flagrancia. O sea, ya está la delación de Barata. Y no solo eso, o sea, el 21 de diciembre se entera que ya Barata ha dicho que pagó sobornos por el tema de la interoceánica y por el tema de la línea 1. Entonces dices, uy, Dios, yo puedo estar en eso. Y el día 13 de enero simplemente se va. Clases no tenía, porque la versión que dio tenía que dictar clases en Stanford. Y resulta que no da clases allá. Claro, pero es investigador. Entonces mintió una vez más. Para para explicar por qué salía del país. Es cierto que no tenía orden de impedimento, pero volvió a mentirnos como país el expresidente. Mira, el hecho de que Barata haya formulado declaraciones sirven para iniciar una investigación. En eso estamos todos de acuerdo. Los indicios que ha mostrado el fiscal en la audiencia son para investigar, estamos de acuerdo. Pero de ahí a sin escuchar a una persona pedirle primero prisión, ahí es donde se afectan los derechos fundamentales. Eso es lo que hay que tener cuidado. Él ha tenido tiempo de sobra para regresar y presentarse. Pero si no lo citaron. No lo citaron. Pero o sea, ¿cómo sabía? Era completamente público el asunto. Se sabía que había una declaración, pero no había un proceso contra él, porque el fiscal 24 horas antes... El allanamiento, por eso, Heriberto, si tú estuvieras el allanamiento fue un jueves, ¿no? Viernes un en viernes. La noche. El lunes amplió la investigación para comprender a Toledo y el martes pidió la prisión. Así es. Entonces, o sea, has tenido sábado, domingo, lunes y hasta el martes en la mañana para presentarte aquí al Perú y decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han metido en mi casa? Eso es lo que un hombre íntegro y lo voy a decir con pelotas, hace. Por eso. Y no simplemente te refugias y encima quieres ver cómo te largas a Israel. Es que no es así, porque él acredita un abogado. ¿Cómo que no es así? Es que el abogado no es así. No, es que el abogado. Explícame qué parte no es así. Es que no es que te fugas y te escondes. Tú acreditas un abogado porque te piden una prisión. Ya. Y si una investigación empieza, lo mínimo es que primero te van a llamar a declarar. O sea, mira, tú has dicho hasta los delitos flagrantes. Sí. A un delincuente lo capturan y lo primero que hacen es tomarle su declaración y después lo mandan al penal. Pero acá quieren hacer al revés. Primero lo quieren meter preso y después tomar la declaración. Invierten la regla. Entonces, eso no se puede permitir para nadie, no solo por Alejandro Toledo. Juzguémoslo políticamente. Un tipo que ha gobernado un país, que se puso la vincha anticorrupción, no debió venir. Por eso, pero volvemos a lo mismo. No, porque no volvemos a lo mismo, porque lo que pasa es que siento que en tu planteamiento tú lo llevas al tema completamente legalista. No me citaron, pero hay un tema público, y él es un personaje público y es una persona que ha sido un mandatario. Pero te ante la noticia, no solo eso, ante el hecho, o incluso de cualquier persona no siendo mandatario, se han metido a mi casa, han hecho ese allanamiento del que Lian Carlos dice que ha sido una cosa así vejatoria, tomas el primer avión y te vienes y te enfrentas. O sea, la vincha la guardó al fondo del cajón y simplemente se escondió. No quiso dar la cara. ¿Eso no es una evaluación también política que tendríamos que hacer? Bueno, una cosa es la evaluación política y la reacción de una persona. Que te la estoy pidiendo a ti, que también has sido congresista de la República. Pero él nombra un abogado para que vea ese tema, que es un tema netamente judicial, y tiene que ver cómo se resuelve. Y al día siguiente, o sea, el lunes, le inician un proceso penal. Entonces uno dice, está sorprendido, un allanamiento, un proceso penal. Bueno, me citarán al proceso. Y de ahí viene directo al día siguiente, prisión preventiva. Te vas a la cárcel. Una persona en esas circunstancias no tiene garantías para venir. Lo han explicado ya varios abogados, es porque no se presentó. Si él hubiera venido a Lima, si él hubiera estado aquí en Lima, hubiera acudido, hubiera estado presente, probablemente no le habrían dado prisión preventiva, simplemente impedimento de salida del país. El propio juez Carguancho lo dice en su exposición, en la sustentación. Dice que la manera incluso en la que se ha expresado del Poder Judicial
y que el hecho de que no se encuentre acá es que se da esa medida ya extrema de prisión preventiva. Ahí, lo que tú acabas de decir, es por eso decimos que el juez ha actuado de manera abusiva y arbitraria, porque el hecho que uno critique una resolución judicial que está amparado por la Constitución no puede ser motivo para que el juez te dé prisión preventiva. Entonces, es que es así. No nos desvíes, pues, Heriberto, no es solamente por eso, se suma. O sea, ya, te han encontrado 20 millones, Barata, que además para las delaciones no es cualquier delación la que están haciendo en Brasil. Para que tú hagas una delación tienes que aportar los documentos o en todo caso las pruebas del caso. Entonces lo están haciendo de esa manera, porque si descubren que has tenido una sola mentirilla, todo tu beneficio se va al tacho. Barata ha entregado información financiera, ha dicho hacia dónde se hicieron los depósitos, en qué días, a qué cuentas, todo perfectamente. Entonces, ¿no te parece eso suficiente y que encaja con Ecoteva? Pero mira, todo lo que ha dicho Barata le suma la ausencia del presidente. Pero todo lo que ha dicho Barata, que lo ha explicado el fiscal y que ha mostrado cuentas de hasta 9 millones de dólares, sirven para iniciar una investigación, porque todavía no lo ha corroborado. Sí, los 9 millones sí. Todavía. No, Barata ha dicho 20 y se han corroborado de los de transferencias a Maiman 9. A Maiman. Entonces tienes que ver el descargo de Maiman para que él te explique por qué llega a su cuenta. En los procesos judiciales tienes que seguir pasos, no puedes saltar. Periodístico, mediáticamente uno dice, sí, él es culpable, él es el testaferro, hay que meterlo preso, ¿de acuerdo? Pero en el aspecto judicial tú tienes que seguir pasos. Entonces, Barata no está considerado formalmente como un colaborador eficaz, el juez no lo ha reconocido, no hay una resolución, por eso es que solo tienes una declaración para iniciar una investigación. Tienes la declaración y tienes las cuentas. Pero las cuentas de Maiman, no de Toledo, entonces el fiscal tiene que, por eso es que el fiscal recién ha oficiado, ese día dijo, se ha oficiado a Reino Unido, Estados Unidos y Brasil para que me envíen la información respecto a estas cuentas, está investigando, eso está bien. Luego dice, la reunión del barrio, dice, Barata ha dicho que en el barrio le pidieron 35 millones. ¿Y a quién le pidió? 2 socios de Maiman. Él no dice que Toledo le pidió. ¿Cómo que? No, pero enviados especiales. Vengo en nombre del presidente y lo hace a Vidanón. Por eso, pero eso lo dice Barata, dice, 2 personas me pidieron a nombre de Talla. Eso tiene que verificarse. Y recién el fiscal ha oficiado a Brasil para que le digan si es verdad que Maiman había separado una suite presidencial. O sea, todavía no, pero mira, no tiene la certeza. ¿A dónde quieres llevarme con esa lógica? Aunque fueron 2 tipos que podrían ser unos aprovechadores a solicitarle el dinero. Pero el asunto es que lo que le ofrecieron se cumplió. Por respeto, eso tiene que investigarse. Y lo cumplió porque lo movió el presidente, el entonces presidente de la República. Pero todo eso tiene que... Hubo una contraprestación Rosana, a esa oferta ilegal. Todo eso es objeto de una investigación y en su momento, si hay elementos y hay peligro procesal, se pide la prisión. Mira, no la puedes pedir antes de, porque el fiscal todavía no ha ratificado nada. Me refiero, en el juicio tiene que haber un orden. Hay claros indicios de fuga. Pero no hay... Hay clarísimos indicios de que el hombre no quiere venir a dar la cara ni someterse a este proceso. Pero no hay indicio de fuga. Que se ha dicho que podría tranquilamente haber venido y no ha venido a dar la cara. Es que eso no es suficiente para una prisión. Eso lo puedes usar para investigar. La ley te establece parámetros y pautas para pedir la prisión. Y han saltado la valla. Por eso es que yo he reclamado. La investigación que se haga, nadie se opone. Al final se va a saber. Pero ¿por qué se adelantan? Porque dicen, no, primero lo meto preso y después lo investigo. No se puede hacer eso con nadie. Porque no hay un ánimo de colaborar con la justicia. ¿Tú crees que si hay un ánimo de colaborar con la justicia? Rosana, si a ti no te citan, tú no puedes ser adivina de estar recorriendo todas las fiscalías. Primero te citan. Si no vas, ahí pues, miren, lo he citado 3, 4 veces y usted no ha venido. Ese sí es un elemento que me permite pensar que vas a fugar. Pero si no te citan, no te escuchan, ¿cómo pueden querer llevarte a la cárcel de manera directa? A eso, en esa parte he entrado yo. Pero él no quiere tampoco venir. Bueno, ahora, con esto que está pasando, ¿tú crees que puedes venir? Por favor, ahorita, ningún abogado podría decir a su patrocinado, anda y los consultados dicen que tendría que haber venido. Bueno, varios juristas dicen que te ha venido. Bueno, tú estás casi en una posición solitaria respecto a varios juristas. Yo la hago solitaria, tomando como base fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han establecido las pautas para una prisión preventiva. Los otros abogados verán el Código Procesal Penal. Bueno, que se limiten a eso. Tema de fondo. ¿Tú confías en la inocencia de Toledo? Mira, yo creo que eso es muy subjetivo, ¿no? Yo lo he criticado. Mira, yo lo he criticado a Toledo. Pero aquí hay varios hechos, pero ¿no? Mira, yo lo he criticado.
criticado varias veces. Agarrando de esos puntos así, mira, por eso, pero ya, el tema de fondo. Yo lo he criticado varias veces. Sí. Ahora me ha pedido que lo defienda en una prisión preventiva que me parece injusta y ha asumido su defensa. Yo tengo que confiar en que él no ha sido citado de declarar porque está en el expediente también y tengo que buscar esa revocatoria. En el tema de la investigación de fondo, a mí no me han pedido que intervenga. Todavía no me han dicho nada, están interviniendo otros abogados, ahí se sabrá, ahí habrán testimonios. Bueno, ahí está el doctor Roberto Su, acompañado de otros colegas que lo están asesorando para ver el tema de fondo. Ahí están discutiendo una prescripción que se va a ver, hay una doble incriminación porque creen que esto debe verse junto con el caso de Coteva. Todo eso marchará, habrán confrontaciones, el fiscal irá nuevamente a Brasil, traerá testimonio, juntará y luego en su momento puede pedir las acciones que sean buenas. Pero te estoy preguntando a ti también, como una persona que ha hecho vida política. ¿Tú crees en la inocencia de Alejandro Toledo? No estoy preguntándole al abogado que ha sido contratado para ver el tema del debido proceso en este tema de la prisión preventiva. ¿Tú crees en su inocencia? Mira, yo tengo, para poder defender tengo que confiar, porque si no sería difícil. Ahora, todo abogado... Entonces yo puedo confiar en esta parte del proceso, pero ¿confías en la inocencia de Alejandro Toledo respecto a que él no recibió sobornos de las empresas brasileras? Mira, hasta ahora con lo que hay en el expediente no hay pruebas, todos son indicios, porque mira... ¿no te parecen suficientemente fuertes y sólidos esos indicios? Pero perdón, ¿cierto? Si no hemos escuchado los descargos de las demás personas, ¿cómo puedo yo creer que un dinero va dirigido? Yo puedo sospechar y decir, como Maiman es amigo de Toledo, la plata iba ahí porque era él. Esa es una línea de trabajo, pero Maiman no ha descargado. En los expedientes judiciales necesitas más pruebas para mandar a la cárcel a una persona. O sea, no puedes. Entonces a eso me refiero yo. Pero tampoco es que porque Maiman es amigo de Toledo. Es que eso ha hecho el fiscal. Con el dinero de Maiman, con los fondos de Maiman, con la plata de Maiman, entre comillas, por supuesto, se compró la Casa de las Casuarinas, se compró la oficina de la Torre Omega, que el mismo Toledo iba y verificaba si el lugar le gustaba o no. Se pagó la hipoteca de Punta Sal y se pagó la hipoteca de la otra casa de Camacho. Si eso es cierto, alguna duda? Si eso es cierto, al 100%, si eso es cierto, y te ha puesto en este momento. No, sin apostar, te digo, si eso es cierto, entonces lo que ha hecho el juez Richard Caguancho es un abuso, porque debió haber enviado el expediente al 16 juzgado que ya está viendo Coteva. Ahí está, y no lo hizo. ¿Para qué abre un nuevo expediente? Si todo eso viene de Coteva. Porque si esa plata No, porque todo se origina, suponte, el traslado del dinero de Odebrecht, las cuentas depositadas, 9 millones, y esa plata terminó, debió ir al 16 juzgado penal y verse ahí. Entonces, ¿para qué Carguancho le da prisión? Le hubiera dicho, esto no me corresponde, esto es así, se lo mando al juez que compete. Y eso es lo que se está objetando en parte de una defensa. Entonces, tengo razón, ¿para qué lo quieren mandar a la cárcel si hay otro juez que está investigando? Esa es la razón. Porque no quiere dar la cara, insisto en eso. Pero no respondes mi pregunta. No dar la cara. No respondes. Rosanita, no dar la cara no es objeto para que te digan te vas preso. El dar versiones distintas tampoco es razón para mandarte preso. Sí, pero que el delito sea grave tampoco. Mira, ni siquiera siendo un delito grave, ese elemento solo no es suficiente para mandarte preso. Tiene que haber peligro procesal, dice la ley. Eso es la columna vertebral. ¿Dónde está el peligro procesal? ¿No crees que hay peligro procesal de fuga? De no querer estar aquí y enfrentar el proceso. Hasta ahorita. Es que eso no es peligro procesal, porque te quieren primero meter a la cárcel y después escuchar. ¿Sabes cómo valoran el peligro procesal? Cuando en otras citaciones no has ido, entonces se presume que acá tampoco vas a ir. Cuando tú vendes tus propiedades, cancelas tus cuentas, estás a punto de viajar, tu familia se fue del país, se quiere fugar, pero acá él tiene propiedades, tiene una pensión del Congreso, hace labor política, entonces no hay una presunción de fuga. Y afuera podría tener 20 millones. Por eso, hay una presunción de fuga. Ahora, la otra sospecha... Por lo menos aceptas el tema de la presunción de fuga. Yo digo... es en la que se ha basado precisamente... No, lo acabas de decir. ¿Cuál presunción de fuga? Tú dices, el juez presume que la fuga es causal de la prisión, pero nosotros le hemos rebatido en la audiencia y le hemos dicho que no. Y hay sentencias de la Corte Interamericana que demuestran que eso no es así. La Corte Suprema misma del Perú ha definido, porque si no, imagínate, un extranjero que viene al Perú y comete un delito tendría que ir preso de todas maneras, porque no vive acá, porque está fuera del país, habría peligro de fuga. No es el caso. No, es que así lo define la Corte Suprema.
¿Cómo demuestra el arraigo un extranjero en el Perú? Si no tiene casa, no tiene nada. Te contaré que yo he visto cada caso últimamente. Tiene una cuenta bancaria, no se va a fugar, déjenlo en libertad. Narcotraficante. Está, pues, por eso. Francamente. Entonces, no, pero esas son aberraciones. Pues justamente en un caso como este no se quiere. Dime, y no es aberración quererte meterte preso sin escuchar. A una persona que tiene seguimiento de la policía, vinculado con narcotraficantes y todo, lo sueltan porque tiene una cuenta bancaria. Eso es una aberración, eso es espantoso. Eso no queremos que pase. Esa aberración es igual a que te metan preso sin escucharte. Es la misma. Porque a nadie se le puede hacer eso, Rosana. Mira, ni siquiera los delitos flagrantes que tú ves en televisión, que en reportajes que tú has mostrado, mira, los capturas, lo primero que hacen es, le toman su declaración. ¿Por qué ha sido ratificado entonces? No ha sido ratificado. No, sí, o sea, tú has apelado. Lo han declarado inadmisible, no han dicho improcedente ni infundado, es inadmisible. ¿Qué quiere decir? Inadmisible, yo lo que he leído es que sí. Inadmisible, no, dice, el juez declara inadmisible porque según él hay algunas formalidades que no se han cumplido, algunos detalles que no se han especificado. De parte de la defensa. Eso es lo que dice el juez. Sin embargo, nosotros el día lunes vamos a presentar un recurso de queja de derecho. Eso. No, porque hemos encontrado que nuestra Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho que cuando se trata de una sentencia penal condenatoria o un pedido de prisión preventiva, no se requieren formalidades. La apelación tiene que elevarse aún cuando tenga, digamos, errores que se hayan cometido. Tiene que elevarse en virtud del principio de que toda resolución debe ser revisada por un superior. Entonces ya hay jurisprudencia que dice que una formalidad no puede detener la revisión de una prisión preventiva. Y Carguancho lo ha hecho. Entonces eso es otro abuso más que comete. ¿Y nosotros qué hacemos? Tenemos que impugnar y tenemos que agotar el camino legal. Ya, eso lo vas a presentar el lunes. El día lunes vamos a presentar. ¿Cuántos días tiene que esperarse para Bueno, se supone, eso se presenta a la Sala Penal Nacional, supongo que en 48 o 72 horas, o de repente trabajan velozmente en 24, cumpliendo los fallos ya dictados, debería admitir el recurso y luego convocar a una audiencia para que se escuchen las partes y se resuelva si procede o no la prisión, porque la investigación va a seguir. Nadie ha objetado la investigación. El problema es prisión antes de escuchar. Ese es el problema. Y finalmente respóndeme, ¿crees realmente? Porque porque no me respondes, inmediatamente me llevas por un lado y me llevas por el otro. Yo tengo que confiar para defender un tema. Entonces, más allá iremos viendo la investigación. O sea, ¿confías en que es inocente? Bueno, claro, me queda claro, esa es la respuesta. Yo confío en que la investigación... No. ¿Tú qué quieres que te responda? En Alejandro Toledo, ¿confías en que es inocente? Mira, anteriormente me preguntaron a mí si ponía las manos al fuego por una persona. Digo, lo dije y me achicharraron. Entonces yo prefiero evitar responder para que mañana yo defiendo un tema de que nadie puede ir preso sin ser escuchado, y ahí me quedo, no hablo más. Bien. Ha sido Heriberto Benítez, abogado de Alejandro Toledo, del expresidente Alejandro Toledo, de quien todavía no se sabe absolutamente nada, solo que se anda paseando por Stanford, ¿no? En California. ¿Viste la foto? No sé dónde está. ¿No te ha confirmado él si ese de la foto soy yo? No he conversado con él en las últimas 48 horas y la verdad... ¿Qué clase de defensa es esa? Que no se comunica. Pero en las 48 horas tienes que haberle dicho, oye, nos han declarado inadmisible. No, ya sabe, pues, ya sabe. ¿Cómo sabes? Porque hace 48 horas salió la resolución porque se declaró inadmisible. Ah, ok. A partir de ahí ya no has hablado. Ya no he hablado con él. Pensé que y ahora yo, aun cuando supiera dónde está, no podría decirlo como parte de una defensa. No puedo. Tengo impedimento ético del Colegio de Abogados para ejercer la defensa. Mejor dicho, no para hacer la defensa, sino para revelar situaciones que comprenden a mi patrocinado y son parte del derecho de defensa. No puedo decirlo. Si el gobierno ha tramitado una extradición a un país determinado, es porque ellos deben tener la certeza, porque el tratado de extradición establece que deben indicar el lugar donde se encuentra. Se supone que lo tienen. Ahora, un tema que me preocupa, y que sería bueno decirlo en tu programa, es ¿por qué tramitan la extradición si el incidente de la prisión preventiva todavía no termina? No deberían hacerlo, porque la extradición necesita que esté consentida la prisión preventiva y sin embargo se han adelantado, están viciando el proceso. Entonces el propio gobierno, en su desesperación por traerlo, salta también la valla. Primero tienen que esperar que se resuelva el incidente de apelación, a ver si se declara admisible o no, si hay audiencia o no, y luego iniciar la extradición. Pero ya la empezaron, porque el Tratado de Perú-Estados Unidos dice, se puede solicitar arresto provisional mientras se gestiona la extradición, y ya están pidiendo el arresto provisional. Entonces ya está en trámite la extradición.
¿Por qué lo hacen? Bien, sería bueno que te lo responda el gobierno. No, sí, claro, vamos a consultar, porque por si no, supuesto, también se vicia. a otros penalistas y también vamos a consultar, por supuesto. Gracias, Rosana, buenos días. Bien, no, gracias a ti. Nosotros vamos a una brevísima pausa y al regresar un tema que también sigue pues generando polémica y es el de que se ha vuelto a presentar un proyecto de ley, en este caso ya no es de unión civil, sino de matrimonio igualitario. Estará con nosotros Karen Anaya, asesora legal de Promsex, y Beatriz Mejía, abogada especialista en Derecho Constitucional. Ya regresamos.